Dios les bendiga a todos en esta hora. Muchas gracias al Señor por la nueva bendición que nos da de poder estar enlazados un miércoles más para honra y gloria al Todopoderoso. Dios bendiga a cada una de sus vidas y mis hermanas que siempre nos enlazan para poder unirnos delante de la presencia del Señor, para reconocer en todo momento que la misericordia de Dios nos ha cubierto un día más. Y así de la misma manera el Señor bendiga a mi hermana Sara por este inicio que ha dado con también esa oración y esa lectura de ese salmo, y mis hermanas que van a continuar después en los espacios de oración. En esta oportunidad, hermanos, con la ayuda del Señor, voy a desempeñar una vez más este privilegio, agradecida con Él porque me ha dado la oportunidad nuevamente de poder compartir con todos ustedes una parte de su palabra y aprender a la misma vez. Y también agradecida con Dios por darme un nuevo tema del cual hablar. A veces llega como el deseo y también el sentir del Señor sobre algunos temas, pero Él sabe en qué momento es cada parte de la palabra que vamos a estudiar y a comentar sobre ella, porque Él conoce lo que necesitamos en ese momento, y la palabra nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y si el Señor no fuera el que nos diera los temas, no pudiéramos hablar. Y quizás si uno dice hablo pero no habla lo que el Señor quiere, y esto es diferente a hablar secularmente. Recuerdo, si no mal recuerdo, a hermano Noel escuché una vez que mencionó un caso de un abogado. Pues el abogado que anda litigando mayormente, ¿verdad? Se anda bastante en lo que es en la oratoria, en las audiencias. Y pues el léxico obviamente es enriquecido independientemente del área que ejerza. Pero ya cuando se trata de hablar de la palabra, por más oratoria que se tenga, por más léxico, no se trata de lo que pueda haber de conocimiento, porque es muy diferente. Entonces recuerdo que mi hermano Noé hablaba sobre eso, que esa persona había dicho lo diferente que era, que él pensó quizás que iba, y lo estoy parafraseando, ¿verdad? Mi hermano lo detalló más, y a veces se cree que por tener facilidad de algo, no, pues voy a hablar de esto, lo voy a hacer de esta manera. Pero lo que son las palabras humanas no hacen el efecto ni cumplen el propósito que Dios quiere, pero cuando es de Dios es muy diferente. Entonces hemos venido escuchando también de mi hermano Noé. Dios bendiga a mi hermano Noé, que también el miércoles pasado nos compartió palabra. Pues ya conocen la situación por la cual no lo pude hacer, y él nos ha hablado también de lo cuidadoso que hay que hacer cuando estamos hablando de la palabra. Es una responsabilidad, si bien es cierto es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Entonces en eso viene el detalle de saber de qué hablar, qué es lo que Dios quiere que nosotros adquiramos en esa nueva oportunidad. Cuando se trata de hablar de la palabra, la palabra es tan amplia que el tiempo no, pudiéramos hablar de ella todo el tiempo, y siempre encontramos muchas bendiciones, muchas cosas a nuestra vida, y la palabra se adapta a lo que usted y yo necesitamos, y no sencillamente por adaptarse, sino porque ella es viva, es la voz de Dios escrita. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver ese nuevo tema, que es sobre la paz.
la paz de Dios que es incomparable. Y ese subtema, no hagas lo que no te da paz. Y como seres humanos hemos sido diseñados, creo que una vez hablamos eso aquí, que hay un vacío en la vida del hombre y de la mujer cuando no ha conocido a Cristo. Y hasta Google, que no es bíblico ni es cristiano, si googleamos ahí, al preguntar quién puede llenar el vacío que hay en el corazón o en la vida del hombre y la mujer, habla que solamente lo puede llenar Cristo, solamente lo puede llenar Dios. Y es en ese sentido, hermanos, que hay muchas personas que tienen muchas cosas, muchas facilidades, quizás una vida de ensueño, podemos decir así, pero le falta lo más importante, que es tener a Cristo en el corazón. Y no sé si recuerdan que vimos un tema de enfocarnos y no quejarnos, y eso iba encaminado a sobre no envidiar tampoco lo que tiene el impío, porque podrá tener bienes, podrá tener comodidades, podrá tener todo lo que se necesita para en esta tierra vivir, pero si no tiene a Cristo no tiene nada, porque lo más valioso es lo eterno, no lo pasajero. Entonces, esa paz, ese vacío que hemos tenido en el corazón en su momento, el Señor ha venido y lo ha llenado. Pero para mantener esa paz debemos de caminar en la voluntad de Dios. Debemos de caminar como Dios quiere, ser mejores cada día, dejarnos que el Señor sea quien diga cómo debemos caminar y no como a nosotros nos parece. Y de eso se trata, el entender la paz de Dios, esa paz eterna, esa paz incomparable que no es como la pasajera. Los placeres de este mundo son pasajeros. Las cosas que el mundo ofrece son pasajeras, dan alegría, que no es ni paz que dan, sino que alegría, pero luego pasa y luego vienen las consecuencias. En cambio, en Cristo, lo que Cristo ofrece es para siempre. Y para nosotros poder mantener la paz que necesita nuestro corazón, no debemos hacer lo que no nos trae paz. Muchas veces nosotros queremos saber qué Dios quiere para nuestra vida. Y yo en reiteradas veces he dicho que todos nosotros día con día tomamos decisiones, pequeñas, grandes, pero accionamos en todo tiempo. Inconsciente o conscientemente siempre estamos decidiendo. Y qué bueno sería que en todo, hasta en lo más pequeño, nosotros nos encamináramos como Dios quiere. ¿Y cómo saber? Porque quienes dicen, yo quiero escuchar la voz audible de Dios. Pero la voz de Dios está en la palabra. Y la palabra nos dice cómo debemos caminar. Pero si bien es cierto, la palabra nos dice cómo caminar, la certeza de que estamos haciendo lo que Dios quiere es tener paz en el corazón. Cuando algo no nos trae calma, nos trae inquietud, no nos deja dormir, nos pone inquietos, no está la voluntad de Dios en eso. Así de sencillo. No está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en aquello que nos da una completa paz, una tranquilidad, que es que esa no vamos y decimos, deme tanto de paz. La da Dios solamente. Y como todo tema debe estar fundamentado bíblicamente. Y vamos a irnos a la cita bíblica de Filipenses 4:7 y el versículo 8 también. Filipenses 4:7 y 8. Filipenses 4:7 y 8 dice, y la paz de Dios, vea, y la paz de Dios, no dice la paz del mundo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento?
porque es cuando hay dificultades y el creyente siente paz. No hay, pero sentimos paz. Nos faltan X, Y cosas, pero sentimos paz. Eso sobrepasa todo entendimiento, porque la mente humana no va a poder entender por qué hay paz a pesar de que falte, a pesar de que pase algo. Y dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que cuando hay paz, confiamos en Dios en todo momento. Estamos seguros en Él. Sabemos que estamos encaminados como Dios quiere, y si algo está sucediendo es porque Dios lo permite. Luego dice el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si se fija aquí, nos habla de que lo que es verdadero, esto es honesto, esto es justo, es puro, es amable. O sea, es de buen nombre. En eso que usted y yo tenemos que pensar. Y aquí traemos a presencia nuevamente ese tema de no envidiar lo que tiene el impío. No le voy a ir a hablar de otro caso. Estando aún en la iglesia, en los cultos, mi persona, como no había un verdadero encuentro en el Señor, podría decirse, cuando mi salud estaba más estable, estaba más jovencita, estaba estudiando, al parecer todo estaba bien, pero había algo que a mí me inquietaba. Me inquietaba no solo la voz de mi mamá cuando me decía, Marisol, ¿cuándo es que vas a cambiar? Pues vos no eras así. Había una voz más fuerte que esa que me inquietaba a mí. Era la voz del Señor. Entonces con esto compruebo que se puede tener las cosas superficialmente que usted y yo quizás necesitamos o pensamos que necesitamos en ese momento. Pero si no tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos la paz de la que habla la palabra. Y si no tenemos la paz de la que habla la palabra, significa que tampoco estamos en la voluntad de Dios. Y si no estamos en la voluntad de Dios, también consecuentemente significa que no estamos caminando como Dios quiere. Conclusión, no está la paz que usted y yo necesitamos. En ese momento yo no tenía la paz que necesitaba. Todo cambió cuando en ese momento que yo tuve el verdadero encuentro con el Señor comenzó a transformar mi vida. Fue ahí donde yo sentí que mi corazón fue lleno. Fue ahí donde yo sentí que era tener un encuentro con el Señor. Y desde ahí han pasado algunos años y he podido comprobar lo que le dije hace un momento. Que cuando uno tiene paz en el corazón significa que está la aprobación de Dios. Pero si no hay paz, no lo hay. Esa paz de la que estamos hablando no tiene precio, no tiene comparación, por eso decimos en el tema que es incomparable. Y voy a mencionar un ejemplo que vi recientemente y fue en ese sentido donde el Señor me confirma hablar de este tema. Y no le vengo a contar una historia que leí en un libro, no, lo vi con mis ojos. Conocimos con mi esposo una familia, bastante joven la familia, pero quizás unos años más que mi esposo y yo, pero estaban bastante jóvenes aún. Y no era una familia con la cual nosotros tratábamos conversaciones profundas, no, simplemente no nos vimos así de vista y algunas veces cruzamos palabras, pero nosotros observamos cómo iba su vida. Y
Desde que nosotros los conocimos, vimos que hicieron su casa. Posteriormente tenían una flota de taxi. Después de esto vimos que adquirieron una propiedad cerca donde tenían la casa. Ellos tenían 3 hijos. Vimos también que se convirtieron en padres por una 4ª vez. Y al final, las veces que los veíamos como que ellos ya tenían una libertad financiera, porque ellos se veían más en la casa, no se veían trabajando fuera. Aparte de eso, tenían 2 vehículos también que usaban como Uber. Y aparentemente, no le estoy hablando ni del sentido de si eran cristianos, no, aparentemente ellos estaban establemente, económicamente estaban estables. Se veía todo normal. Y pues nosotros nunca hablamos con mi esposo de que veíamos que les estaba yendo bien, no, para nada. El tema se ha abordado hasta ahora que les ha pasado algo. Y vimos que de repente ellos ya no estaban en el domicilio donde nosotros sabíamos que vivían. Y nosotros, ¿qué les habrá pasado? Ya no estaban los taxis. De repente vimos gente que estaba yendo a sacar las cosas a su casa. Y con el tiempo, en una de las calles ahí del lugar donde residían ellos, iba la mamá de la señora. Y pues la señora, ya bastante mayor, iba caminando y pues se le dio, como decimos, un aventón, se le dio un rayo. Y la señora, sin preguntarle nada, ella abrió su corazón. Acuérdense que una madre pues nunca quiere que le pase nada malo a los hijos. Y pues no sabemos si la señora se ha podido abrir a hablar sobre esto, porque las cosas, pues hablando también se ayuda, ¿verdad? Y resulta que la señora comenzó a contar qué era lo que le había pasado a esta pareja, que se veía todo bien. Y la historia es la siguiente. Ellos, al parecer, comenzaron a adquirir préstamos bastante grandes con el banco porque ellos habían trabajado en un banco. Y supimos también que él era abogado, pero la esposa no. Entonces él, pero más que abogado, no ejercía como abogado, sino que se dedicó bastante a lo que era lo de los bancos, ¿verdad? Y pues según entendimos que los señores quizá hicieron algún su movimiento, vieron que les fue bastante bien, pero ellos no podían cumplir con los pagos. Obviamente no entró en detalle la señora a qué magnitud fueron los préstamos, pero de que fue exorbitante, sí, porque ya entró lo que era el área penal. Y lo que a mí me conmovió en yo querer contarles esto en una enseñanza es que escuché de labios de una madre triste por lo que le había pasado a su hija. Dijo: yo muchas veces le dije a mi hija, lo que no es correcto, no es correcto. Mejor hubieran esperado más tiempo, aunque se hubieran tardado en sus cosas, pero lo hubieran hecho bien. Y ahora mi hija, ¿quién me la saca de la cárcel? Y lo que tocó más mi corazón, hermano, no es ni esto que les estoy diciendo, sino que ella les comenté que se habían convertido en padres del 4.º hijo. Y resulta que el niño estaba pequeño, aún ella le daba pecho. Y dice la mamá de ella de que cuando llegó la policía a medianoche a la casa, agarraron al esposo de ella y le dijeron a ella que la única oportunidad que le iban a dar es que fuera a darle pecho a su hijo y que lo durmiera y que lo dejara dormido y se fuera nuevamente a la patrulla que estaba ahí fuera para llevárselo. A mí me dio, hermanos, no les sé cómo explicar lo que me dio. No éramos cercanos, le digo, solamente de vista y unas cuantas veces que nos saludamos. Pero yo
ponerme a pensar en las que somos madres, me entenderán. Hacerse la idea que por actos no correctos se sabe también que el dar pecho así con preocupación y todo, ya se imagina el tipo de leche que pudo haberle dado a ella en ese momento al niño. Pero a lo que quiero llegar, que poniéndome en el lugar de ella, en su mente y en su corazón que estaba sintiendo, saber que por última vez, hermanos, iba a darle pecho a su niño y que lo iba a dejar dormido y que posteriormente ella se iba a ir con la patrulla policía y no saber ni cuándo va a volver a ver sus niños. Estamos hablando de 4 hijos. La flota de taxi ya está en posesión de las autoridades y ya no tarda poco en que lleguen también a la casa y a la propiedad que estaba cerca de la casa. Pero sé que humanamente para ellos no ha sido lo más difícil las cosas, si no estamos hablando de la familia. Él está en un centro penitenciario y ella está en otro. Y lo que dijo la mamá, que los hermanos de ella estaban molestos y que han dicho que ni aún así saliera, que ellos ya no más. ¿A qué viene esto con el tema? Que nunca, y no hablo solamente de cristianos, sino como seres humanos, nunca debemos hacer cosas que no estén bien, solo por ganar ventaja, por avanzar quizás a pasos agigantados. Tener cosas, hermano, y facilidades no es pecado, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. No solamente que trae consecuencias humanas, sino que también trae desaprobaciones de Dios. Y es ahí que cuando se hacen cosas que a Dios no le agradan, no puede haber paz. Porque yo le estoy describiendo la escena real de lo que hace poco ha sucedido. Pero quiera si o no esta pareja, porque ellos sabían lo que habían hecho y sabían también, no es que de repente llegaron, o sea, ellos traían encima sus citatorios, traían sus notificaciones de parte del banco y posiblemente hasta de ya la justicia interviniendo. Y todo eso que aparentemente les traía comodidad, les trajo consecuencias. Y todas esas noches antes de ese momento, ¿será que esta pareja sentía paz? Posiblemente que no. Estoy casi segura que no. Ahora, ¿qué pasa? Los 2 hijos mayores están con la familia de él y los 2 niños pequeños están con la familia de ella. A estos 4 niños, ¿quién les explica? ¿Quién les ayuda, hermanos? Ellos han perdido las comodidades, pero lo más importante, ellos han perdido a su papá y a su mamá. Porque las decisiones que tomamos afectan a los que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué se obra de la manera incorrecta cuando no hay temor? Cuando no está la dirección de Dios. Esto yo lo pude contemplar días después de haber hablado aquel tema de no envidiar lo de los impíos. Y fue como el Señor diciendo, en un caso real, demuestro por qué no envidiarlo del impío. Porque muchas veces, hermanos, se está cuestionando que por qué el impío mejora, avanza, tiene esto y nosotros como cristianos a veces esto no y lo otro. No se trata de eso. No es lo que se ve, es el fin, el importante. Si las cosas se hacen bien, el fin va a ser bueno, pero si las cosas se hacen mal, el fin va a ser malo. Y de todo lo que usted y yo hagamos siempre va a traer resultados, sí o sí, lo va a traer. Eso es regla. Eso es real. Por eso cuando decimos esa parte de que no hagas lo que no te da paz, es que no se trata solo de no darnos paz en ese momento, sino que también trae consecuencias. Y ve el otro versículo que estaba en el Salmo que leyó hermana Sara.
En Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando las cosas se hacen de manera digna, correcta, nos podemos acostar en paz. Nos podemos dormir tranquilos. Dígame de qué sirve tener las cosas de la manera incorrecta y no tener paz. Porque no tener paz trae enfermedades, trae problemas. Y sabe que esto de la paz en el corazón no solamente se trata de las cosas en bienes. No, también se trata de la relación que tenemos con los demás. No está el versículo ahí, pero lo vamos a leer en Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es que sin paz y sin santidad, porque muchos agarramos la parte de santidad, pero dice que sin paz. Dice primero, sin paz. Hay que estar en paz con todo. Al no estar en paz con los demás, enferma, carga. Estamos llamados a servir, a ayudar. Pero si una ayuda, si al servir nos carga, no está bien. Tenemos que sentir paz de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso no debemos hacer lo que no nos traiga paz. Por ejemplo, salió una oportunidad de un trabajo, de una inversión, de un negocio, cualquier cosa. Pero aquello no nos da la tranquilidad que necesitamos para decir sí lo voy a hacer. No hay que hacerlo. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer es correcto y le agrada a Dios. Puede pasar que en lo que está ingresando en ese momento económicamente es poquito y a través del otro trabajo quizás o de la otra inversión o la manera que sea el ingreso económico vaya a cambiar. Pero si no hay paz, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. No se trata de la cantidad, se trata de la bendición de Dios en lo que hacemos. En lo que hacemos. Y así hay muchas decisiones en los jóvenes. Yo sé que me van a decir aquí que no hay muchos jóvenes, pero hay jóvenes, hermanos, alrededor nuestro. Y estamos llamados a ayudarles también a orar. Porque a veces la presión de que ¿y cuándo se va a casar? Pues ¿y cuándo es que va a tener novia? Pues o cuándo va a tener novio o cuándo se va a casar, ya tiene sus años y aquella desesperación. O al contrario, no hay una oración por esa decisión. Y la muchacha se ve bonita, el joven se ve bien apuesto. Es que este es. O si se está más mayor, es que este se ve bien buen prospecto, ella también. Pero hay paz. No se trata de lo bonito, no se trata de lo que siente el corazón. ¿Hay paz o no hay paz? Porque si no hay paz, ahí no es. Por más bonita que se vea la muchacha, por más apuesto que se vea el joven, aparentemente sea el mejor prospecto, hasta bien espiritual, pero no hay paz, no es ahí, no es el propósito de Dios. Porque no se trata de orar y decirle, Señor, este es el que me gusta, esta es la que me gusta, apruébamela. No. Y por eso es importante también inculcar en los que un día van a pasar esa etapa lo que hemos aprendido a través también de la palabra aquí mismo. Que hay que orar sin un sentimiento primero. ¿Se recuerdan cuando Manuel habló de eso? Porque yo también les he dicho, es diferente orar con un sentimiento a que no haya un sentimiento.
Yo lo hice con un sentimiento. No es lo mismo venir a decirle al Señor, Señor, seas tú proveyendo a esa persona, allá enamorado uno, y decirle, Señor, ¿es o no es? Uno no haya ni qué hacer. Y todo lo hace, ¿por qué? Porque quiere la aprobación de Dios. Pero ¿sabes qué? Algo sí yo le agradezco al Señor siempre. ¿Por qué no lo hice en un principio? Nadie me enseñó, pero no me puedo excusar en que nadie me enseñó. Es que yo no había tenido un verdadero encuentro con el Señor. Pero qué bueno que lo pude tener antes de yo casarme. Y no solo yo, sino también mi esposo. Y fue ahí donde entendimos que teníamos que preguntarle al Señor si era su voluntad o no era. Y es aquí donde yo le digo que la paz que se siente cuando la confirmación de Dios está no tiene precio. No tiene precio. Es mejor llorar por obedecerle a Dios que llorar por desobedecerle a Él. Porque todo trae consecuencias. Esa decisión hace que muchas vidas también fracasen. El mundo enseña que si no funcionó se divorcia, y eso es el mundo. Pero la palabra no nos enseña eso. Hay que pensar que es un proyecto de vida. Y por eso le digo, podemos decir aquí, pues sí, pero nosotros, hermana, no estamos en ese... Sí, pero hay hijos, hay nietos, hay sobrinos, hay jóvenes alrededor nuestro que nosotros tenemos que hablar con ellos sobre esto, porque a veces existe un tabú sobre tocar estos temas. Y es que ¿cómo le voy a hablar de esto? Pero es que si no se los hablamos nosotros, ¿quién se los va a hablar? Somos los que estamos cerca de ellos. El enemigo anda buscando destruir la vida de los jóvenes. Que no se cumpla el propósito de Dios. Por eso, para decidir eso también hay que tener la seguridad que Dios está de acuerdo. Y con esto no quiere decir que si pasó porque muchas personas yo sé que no conocían de Cristo, no sabían nada sobre el Señor cuando tomaron esa decisión. Pero el Señor es misericordioso en reconocer, Señor, yo no le pregunté, yo no sabía de esto, pero ayúdeme. Y va a venir el auxilio del Señor a dar pan. Y hablando sobre este tema, cuando yo hablaba con una joven sobre esto, ella estaba casada. Y ella llorando me dijo, es que yo sí oraba, me dijo, pero nunca le pregunté al Señor. Y una vez como para clamarle al Señor, a eso somos bastante buenos, ¿verdad? Y que Señor, yo oré, yo he sido bien consagrada de jovencita, hice todo en orden. ¿Por qué pasa esto? Porque hubo infidelidad en el hogar, se destruyó el hogar. Y en ella pasó algo tan fuerte que nunca más se atrevió a decirle eso al Señor. Las palabras, sí oraste, pero no me preguntaste. No es lo mismo orar que preguntarle al Señor. Orar es como solo informarle, esta es mi decisión, Señor, yo solo te la digo. A decirle, Señor, esto es lo mejor para mí o no. Pasa lo mismo en los ministerios también. A veces aquella necesidad de que el emocionalismo que se quiere un liderazgo, que yo quiero este privilegio, que yo quiero el otro. Y no está la aprobación, no es la voluntad de Dios todavía, o no es el llamado. Y muchos ministerios fracasan porque no ha sido Dios que les ha llamado. Toda cosa que se va a hacer, si la mano de Dios no está, no se puede hacer. Humanamente es imposible hacerlo. Y hay que consultarle al Señor siempre. Tener la certeza, la paz que solamente Dios da. Y saber que es Dios el que va a ir adelante. Y Dios casi siempre toma gente que no quiere protagonismo,
que no quiere tener un liderazgo. ¿Moisés quería? No, no quería. Lo que Dios da para trabajarle, con esto no le digo que no hay que haber disposición. No, no me refiero a eso. Me refiero a querer tomar para lo que Dios no nos ha llamado. Porque en todo lo que se sirve en la obra del Señor, el que siempre tiene que ser exaltado es Dios. Pero cuando detrás de ese servicio hay el querer ser visto, el querer ser reconocido, el querer ser nombrado y por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no es de Dios. Eso no va a traer paz, eso va a traer consecuencias espirituales. Y aquí me voy a meter un tema que hace, creo que como un año toqué ese tema. Tener cuidado con lo que comemos. Tener cuidado con las finanzas. Hace un año hablábamos de eso, solo que desde otra perspectiva. ¿Por qué tener cuidado con lo que comemos? Si algo hace mal, y algunos dicen, yo solo una vida tengo, una de dos, o me compongo o me muero. Así es la expresión de muchos. Y después de haberse comido lo que era dañino, se han de pesar. Ay, no me debía haber comido eso. Ni en eso hay paz. Ni en eso hay paz. No hay que hacer lo que daña al cuerpo. No hay que hacer lo que no da paz. Yo necesito hacer esto y me voy a meter a este préstamo y le voy a ir a decir a Chana Juana que ocupo tanto y por ahí todas las cosas. Y después no hayamos cómo salir. Y en la desesperación, Señor, ayúdame. Y le preguntamos al Señor. No, los problemas vinieron por consecuencia. Y no pensamos si aquella decisión nos iba a traer paz o no. La igualdad de paz es hacer la voluntad de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, hay paz. Si hacemos lo que Dios quiere, tenemos esa paz incomparable. Y si estamos haciendo lo que Dios quiere, Dios siempre va a tener cuidado de absolutamente todo lo de nosotros. Que al levantarnos, que al acostarnos sintamos tranquilidad de que si Cristo viene o Él nos llama de la manera que sea su voluntad, estamos tranquilos, no con algo pendiente. Y que si lo que sucede alrededor nuestro suceda porque Dios así lo permitió, como fue el caso de Job, pasó eso porque Dios lo permitió, pero no por consecuencias como lo que le pasó a Sansón. Es muy diferente que las cosas vengan porque Dios quiere hacer todavía cosas mayores en nosotros, a que vengan porque no hicimos caso. No trae paz y además trae consecuencias. Así que a cuidarnos con lo que comemos, con lo que entra a nuestros oídos, esa llamadita, con quienes no conviene tampoco. Si es para bendición, perfecto, pero si es para enfermar la mente y el corazón, hay que cortarla. Eso no trae paz, eso trae enfermedades, eso trae contaminación a través del oído. Aquello que no debemos ver,
Hay un corito por ahí que dice de los niños: cuida tus oídos, lo que oyes, cuida tus ojos, lo que ves, cuida tu manito, lo que toca. Hay que ser cuidadosos también que estamos viendo. De repente hay algo que estamos viendo que no era lo que habíamos buscado. Y está la reprensión rapidísimo a salirse de ahí. Eso contamina y no trae paz. Y créanme que no solo enferma a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Ahora en día muchas enfermedades se hacen presentes por enfermedad en sí, originaria de que no se conozca o genéticamente no es, sino por problemas, sino por cosas que se escuchan y se ven que no se debieron haber escuchado ni visto. El sabio ve el mal y se aparta. Y todo lo que hagamos hay que hacerlo con el corazón y con amor. Si algo ya es como que por presión y no se siente paz, tampoco hay que hacerlo. Hay cosas que el Señor las pone en el corazón a hacer, como ayudar, servir en muchas cosas, hay que hacerlo. Pero si aquello nos carga, si aquello nos enferma, si aquello nos trae paz, entonces no. Dios no nos quiere sirviendo y enfermo. Dios nos quiere con esa paz incomparable a todos nosotros. Así que animarle y animarme que nunca hagamos lo que no nos da paz. No nos basemos en los resultados del otro, ni material, ni física, ni espiritualmente. No. Enfoquémonos en que tengamos paz. Cada quien va a su ritmo, cada quien sabe cómo Dios va trabajando en nosotros. Lo importante aquí es que tengamos paz. Lo importante aquí es que tengamos a la mano del Señor diciéndonos: está bien esto. Eso es lo importante. Eso es lo único importante. Lo demás, no. Porque como hijos de Dios nosotros nos tenemos que enfocar no solamente en el presente, sino en el resultado a futuro. Entonces ahí donde debemos de entender que en lo que nosotros tenemos que, en lo que tenemos que proyectarnos, no solamente en lo que ven los ojos, porque eso es lo que pasa cuando hay cuestionamiento de lo que está pasando en el otro. Y no. Nosotros, como ya entendimos la palabra, el Señor está en nuestros corazones, todo tiene que ser diferente. Doy gracias al Señor, hermanos, por este tiempo, por este nuevo tema, y que con la ayuda del Señor podamos hacer todo lo que a Dios le agrada, con esa paz incomparable, con la aprobación de Dios, que eso siempre nos va a traer bendición, porque de la mano de esto va lo que es la obediencia. Dios me le bendiga a todos.